Pues bien, hoy tenemos la iniciativa relativa a los conciertos de educación. El derecho de educación, recogido en el artículo 27 de la Constitución, tienen, como sabe, una doble dimensión o contenido, como derecho y como prestación. Como derecho se identifica con la libertad de enseñanza, como proyección de esa libertad ideológica y religiosa y de derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones que también garantizan y protegen otros preceptos constitucionales, especialmente el artículo 16.1 o el artículo 20.1. Libertad de ideología o pensamiento explícitamente establecida en el artículo 9 del Convenio para la protección de los derechos humanos. Esta libertad de enseñanza se concreta por tres vías: el derecho a crear instituciones educativas, el derecho de los padres a elegir el centro y formación religiosa y moral que desean para sus hijos, y el derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar y desarrollar esta enseñanza con libertad. Aquí también entiendo que se incluiría la libertad de cátedra, que se llama, ¿no? Es obvio que la elección de centro docente es un modo de elegir una determinada educación, una determinada formación religiosa y moral o ética que cada uno considere que es lo más adecuado para sus hijos en plena libertad. No desconocemos que el ejercicio de la actividad de creación de centros docentes tiene la limitación adicional que imponen principios constitucionales, como el del título preliminar de la Constitución: libertad, igualdad, justicia, pluralismo, unidad de España, etcétera. Y la deriva del artículo 27.2 de la Constitución, conforme a que la enseñanza ha de formar en valores, principios democráticos de convivencia, igualdad, etcétera. En cuanto al derecho a la educación como prestación, dice la Constitución que los poderes públicos habrán de procurar la efectividad de tal derecho y hacerlo para los niveles de enseñanza en las condiciones de obligatoriedad y gratuidad que demanda el apartado 4 del artículo 27. Al servicio de tal acción prestacional se hallan las ayudas públicas a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley lo establezca. Sobre los poderes públicos pesa el deber positivo de garantizar la efectividad del derecho fundamental a la educación, es decir, el pluralismo educativo, sin que en ningún caso pueda afectarse al contenido esencial del derecho del titular a la dirección de su centro docente. De aquí, el Tribunal Constitucional comenta el artículo 27.9, manifestando que no puede interpretarse como una afirmación simplemente retórica, ¿no? De manera que quede absolutamente en manos del legislador la posibilidad de conceder o no esa ayuda. Es decir, no es discrecional, no está abierto a arbitrariedades. No podrá contrariar los derechos y libertades educativas presentes en el mismo artículo. Deberá configurar el régimen de ayudas con el respeto al principio de igualdad y habrá de atenerse a las pautas constitucionales orientadoras del gasto público. El 29 de diciembre de 2020 se aprobó la LOMLOE o Ley CEA por el Congreso con el voto favorable de partidos socialistas, comunistas y separatistas, que ataca abiertamente para nosotros al régimen de conciertos educativos y ayudas a los colegios privados. Una ley que constituye así el mayor recorte de derechos educativos de la democracia y que atenta directamente contra el derecho a la educación de cientos de miles de alumnos. Ley que persigue abiertamente acabar con el pluralismo educativo, con la libertad de pensamiento y de opinión en el ámbito de la enseñanza. Entre sus reformas, dejando al lado otras cuestiones esenciales como garantizar la enseñanza en español en toda España o la protección de la llamada educación especial, sin duda la más destacada es el enfrentamiento con la educación concertada y su voluntad de restringir los derechos de padres y alumnos hasta hacerlos irreconocibles. Así las cosas, ante la ofensiva de la extrema izquierda y el separatismo contra el derecho a la educación de las familias y alumnos españoles, las Cortes de Aragón no pueden permanecer ajenas y deben manifestar su apuesta por la libertad ideológica, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad educativa en el respeto a los principios constitucionales, teniendo en cuenta que corresponde a las comunidades autónomas dictar las normas necesarias para el desarrollo del régimen de conciertos educativos, estableciendo su duración y prórroga con sujeción a las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos y que las normas permiten la prórroga o renovación por iguales plazos a fin de garantizar los derechos de los padres y alumnos y garantizar la efectividad del derecho a la educación gratuita de los alumnos hoy escolarizados en centros concertados. Por todo ello, este grupo parlamentario, Vox, solicita o propone a las Cortes de Aragón que insten al Gobierno de Aragón a que de manera inmediata dicte la norma que reúna el rango reglamentario preciso para
ampliar la duración de los conciertos educativos actualmente vigentes en el doble de su periodo inicial hasta un máximo de 10 años, esto es, garantizar la continuidad de los conciertos educativos vigentes a todos los niveles de la educación hasta al menos el año 2027, y B, aclarar que esta ampliación de plazo de duración del concierto educativo se hará a instancia del propio centro educativo dentro del plazo de un mes a contar desde la publicación de la norma reglamentaria en el diario oficial correspondiente y producirá efectos desde el 1 de enero de 2021 en todo caso. Aquí debo hacer una pequeña matización, una autoenmienda, digamos. Al haberse presentado esta proposición el 23 de diciembre de 2020, como ustedes ven, y como ustedes también conocen, el 29 de diciembre se aprobó la LOMLOE, la Ley CELA, pues hemos tenido que quitar la última coletilla del apartado B y hemos tenido que adaptar un poco el texto a que ya está esta ley vigente, ¿no? Así que nada más. Gracias. Seguimos a la votación. ¿Votos a favor? 15 votos a favor. ¿Abstenciones? 2 abstenciones. ¿Votos en contra? Un voto en contra, por lo cual queda aprobada la proposición.